Amén y amén. Dios le bendiga en esta mañana. Siéntese allí, acomódese, como cuando usted va a un vuelo en el que usted sabe que a su aterrizada lo espera una gran bendición. Prepárese para este vuelo porque a la aterrizada usted va a salir de aquí con una gran bendición. Amén. Eso dice la Escritura que produce en nosotros la palabra, ¿verdad? Me encanta ese anuncio de fe con obras. Estamos vivos, ¿verdad? Estamos conectados, somos una iglesia proactiva, somos una iglesia creativa, ¿verdad? Y la Biblia dice que el Señor nos ha dado herramientas y nos ha dado capacidades para nosotros poder tomar control de todas las cosas, y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que pueda pasar, nosotros creemos que este año los resultados de Fe con Obra van a ser el doble de gloriosos que el año pasado. Amén. Nosotros estamos creyendo que este año Fe con Obras va a ser espectacularmente espectacular. O sea, esto va a ser impresionante. Prepárese, porque yo lo veo a usted tremendamente remecido, abundante, bendecido. Lo veo al doble, al triple, al cuádruple, porque si el Señor está diciendo que eso va a ocurrir, es porque en usted está ocurriendo ya. No que va a empezar a ocurrir, está ocurriendo ya. Amén. Y de eso quiero en esta mañana compartir el mensaje. Quiero que venga conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer un texto, vamos a usar un texto en esta mañana para compartir este mensaje, esta reflexión bíblica, compartir en la palabra, en un texto que para nosotros es muy conocido. Es un texto del que seguramente usted ha escuchado muchas enseñanzas, en el que seguramente Dios le ha bendecido, y yo anhelo que Dios añada una nueva bendición sobre esta palabra en esta mañana a su vida. Amén. Usted está allí conmigo. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros de capacidad cada una. Eran tinajas de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. Jesús ordenó a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Los sirvientes la llenaron casi hasta rebosar. Jesús volvió a ordenarles: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertido en vino. Él no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Entonces el encargado se acercó al novio y le dijo: todos sirven el mejor vino primero, y después, cuando los invitados ya han bebido mucho, les sirve el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta el final. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Quiero conversar. ¿A cuánto nos gusta el vino? A mí me gusta. Si a usted no le gusta, cuando vea una buena botella me la regala, o yo se la encargo. A mí me encanta el vino, me gusta tomar el vino. El vino es una de las bebidas más nobles que la humanidad ha podido descubrir. De hecho, Jesús tomaba vino y tomaba buen vino, y de ese está pensando eso que tomaba y que vino de consagrar. Eso no existía, no ningún vino de consagrar. Jesús tomaba vino y tomaba vino bueno. Bueno, porque él era el maestro. Sí, él era el maestro, y a Jesús lo invitaba gente cachetosa. A Jesús lo invitaba gente bien. A Jesús no lo invitaba, tú lo invitaba a gente que tenía platica. Entonces esa gente se podía dar el lujo de tomar buenos vinos. Entonces usted no regale que vino cariñoso y se fue bravo. Usted regale un Concha y Toro, Geno, amado. Espero que este año te luzcas. Geno siempre se luce con un buen vino. Y no espero que este año sea la excepción, ¿verdad? No, ese vino cariñoso, no sé, sabe como a qué sabe ese vino, no sé. Pero con razón la gente viene cariñosa y se va brava, porque ese vino es teso, es increíble. Pero usted lo ha tomado y yo también, amén, ¿verdad? Eso hay que tomar de todo, como Pablo, ¿verdad? Yo me sé tomar un Concha y Toro y también me sé tomar un vino cariñoso. Oiga, la carne de ustedes seguida, y les estuviera hablando del ayuno y de la oración, todos estuvieran serios, ¿verdad? Tremendo, estuvieran dormidos. Pero fíjese, el vino es una de las bebidas
que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido un punto principal en el escenario de las sociedades. El vino ha sido el lugar en el que la gente se encuentra, la familia se encuentra. En nuestro propio continente, hacia el sur del continente, hay países como Chile, Uruguay, Argentina, el que el vino es parte de su cultura, y el vino se toma casi más que el agua, y el vino utilizan para cocinar, para todo utilizan vino. Entonces el vino a lo largo de las sociedades y de la humanidad ha tenido ahí una principal importancia. El vino así como más rapidito que usted lo pueda conseguir, dura unos 3-4 años aproximadamente. Conseguir la botella de vino más sencillo, desde que se planta, se cosecha, hasta que se produce esa botellita de vino sencilla que usted pueda creer, ha tomado por lo menos un periodo de 3 años y medio cuando menos. Eso quiere decir que el vino, entre otras cosas, requiere tiempo, ¿verdad? De allí la expresión que algunos que van acumulando juventud, ¿verdad?, dicen que, ¿verdad?, que el vino entre más fino, ¿verdad? Eso es consuelo de uno, pero ¿qué va? Uno va para viejo y esa vaina no la detiene nada, ¿verdad? Pero a uno le gusta decirse sus mentiritas, ¿verdad? Sus frases ahí, entonces digamos que ahí está bien. Es una mentira piadosa, hermana Judy, ¿verdad? Es una mentirita piadosa. Entonces, fíjese, el vino pasa por un proceso de creación, y hay a propósito de estar siempre como inquieto con cada oportunidad de llevar un mensaje, hay un proceso y una parte en el procesamiento del vino al que le llaman justamente una etapa, y es la etapa del lloro. Y me llamó particularmente la atención eso, la época del lloro. Fíjese, dice, el vino es la bebida más noble de la que dispone el ser humano. Es un producto muy complejo. Para establecer un punto de partida en su elaboración, nos situaremos en la época del lloro. Oiga, eso me llamó poderosamente la atención. Fíjese, el vino que es asociado a la alegría, a la risa. Eclesiastés dice, toma buen vino y se alegrará tu corazón. Por ningún lado dice y te traerá maldición. Dice y se alegrará tu corazón, ¿verdad? También dice que el que abusa del vino también trae a su vida frutos de amargura. Entonces eso quiere decir que usted tiene que tener un equilibrio, porque todo en la vida tiene que ser equilibrado. Entonces fíjese, dice, para establecer un punto de partida en su elaboración nos situaremos en la época del lloro de la vida. Oiga, eso me llamó la atención, porque no sé si usted lo sabía, pero yo no sabía que el vino tenía una etapa en la que lloraba, ¿verdad? Yo decía, wow, qué tremendo. ¿Ah? Hasta lo que más produce alegría llora, ¿verdad? Qué cosa impresionante. Ese proceso de cultivar la planta, ese proceso en el que el vino pasa por cuidar la vid, cuidar la uva, que las temperaturas invernales no quemen la planta, que el sol no la seque, que hay que cuidarla. El vino es un producto de mucho cuidado, requiere demasiada especificidad. De hecho, hay personas que estudian carreras solamente para estudiar las diferentes cepas, las diferentes clases de uva. Los enólogos, si no estoy mal, son los que estudian toda la ciencia que tiene que ver con esa parte de la producción del vino. Y pareciera para nosotros, ¿verdad?, que cuando tenemos una botellita de vino, así sea de cariñoso, no importa, ¿verdad?, pareciera que ese proceso de tener ese vino allí fuese cualquiera. Pero el vino toma tiempo. Y el buen vino todavía toma más tiempo. De hecho, hay botellas de vino que tienen 50, 100 años, que valen miles de dólares. Miles. No sabía, y estudiando a propósito un poco del tema, que incluso hay un rubro en la bolsa de valores del mundo, en las principales bolsas del mundo, que se negocian en cosechas de vino. Es impresionante. La mayoría de negociaciones y transacciones se hacen en las monedas de los países, en valor de oro o en vino. Y eso me llamó poderosamente la atención. Una cosecha de vino de estos valles importantes de Francia, de Europa, se puede negociar como si fueran bonos de deuda de cualquier estado, de cualquier país.
Y eso todavía me llamó mucho más la atención porque decía, oye, uno no alcanza a imaginar, ¿verdad?, que una botella de vino pueda tener tantas implicaciones y tanto valor, porque lo que hace de ella valorable o lo que hace de ella estimable, la consideración de su valor, es el proceso que ha vivido. Es por lo que ha pasado. Cuando usted lee sobre el vino y una cosecha, y usted lee año 1973, en ese año se hicieron los mejores vinos, ¿oyó? Yo no sé si usted en su año no se produjo buen vino, pero en el mío sí. Usted mira, buen vino, ¿verdad? Hay gente que mira la cédula y dice, ay, de cosas salí, no, usted buen vino, ¿verdad? Cuando usted mira el año de una botella y usted está mirando, quizás de alguna manera despreocupado, vemos año 2017, ese vino, no. Pero cuando usted va hacia más atrás, quienes están en ese mundo y entienden de eso, están sabiendo que ese año que está allí implica que la temperatura de esa región estuvo en tal tiempo, que la tierra tenía tal acidez, que la fruta, la que se produjo a través de esa cepa, tuvo unas... O sea, todo eso se está leyendo en ese año. Es decir, las implicaciones de saber que aquella botella que usted sostiene en sus manos, ¿verdad?, aunque aparentemente para nosotros es desconocido todo eso, quien la ha cultivado sabe el valor de lo que ella tiene. Y a propósito de todo eso, y usted dirá, bueno, ¿y aquí qué vamos a salir a tomar vinito? Si usted quiere, hágalo, pero ese no es el propósito. Lo que le quiero decir es que todo esto que va a ocurrir y que le he dicho, ocurre en un proceso que yo he querido denominar la bendición de Dios se acelera, ¿verdad? La bendición de Dios se acelera. O sea, Dios produce, escúcheme, algo que tomaría demasiado tiempo. El texto lo acabamos de leer. Cuando el que sabía del asunto probó el vino, dijo, este vino es extravagante, dice la versión al día. Dice, este vino, dice que el Maestresala casi habla en lenguas cuando probó el vino. O sea, una cosa maravillosa. Qué vino tan extravagantemente bueno. Qué cosa tan esplendorosa, le dijo al novio. ¿Cómo, de dónde tú sacaste semejante vino? ¿Verdad? Dicen, los comentaristas dicen que prácticamente este Maestresala, escúcheme bien, esta no era cualquier familia, porque para tener una persona que supiera de vinos implicaba que de alguna manera había que tener un cierto recurso para poder disponer de una persona que sirviera los vinos y atendiera. Es decir, estábamos en una circunstancia importante, no era cualquiera el que estaba diciendo, wow, qué vino el que tú te has servido, ¿verdad? Y conforme a la costumbre, ¿verdad? Incluso algunas personas lo hacen, ¿verdad? Ya cuando ven que la gente está así, lo que sea, no importa, ¿verdad? Ya la gente come lo que sea, ¿verdad? Parecían barranquilleros, ¿verdad? Dale cococho a lo que no importa, ya, ¿verdad? Y parece que esa era la costumbre, claro, porque ya con el paladar dormido y los ojos doblados, a usted todo le parece bien, ¿verdad? ¿Qué tal es? Bacano, ¿verdad? Todo está bien, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, Jesús produce un milagro que causa una expresión de admiración en quien sabe del asunto. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios acortó los tiempos a través de la presencia de Jesús para que a través de unas tinajas llenas de agua se produjera el mejor vino? Cómo la presencia activa de Dios, pero también la fe dinámica de una mujer que decide poner su vida y todo lo que está ocurriendo bajo el dominio de Dios, produce lo que para usted y para mí hoy pareciera un acontecimiento normal, porque ya lo hemos escuchado, y Jesús hizo el vino y se multiplicó todo el dinero que ese vino valía, mejor dicho, era una cosa impresionante. Esas tinajas produjeron vino a tutiplén, es decir, hubo una extravagancia no solamente en la calidad, sino en la cantidad. No solamente Dios está pensando en bendecirte con calidad, Él está pensando bendecirte también en cantidad. A Dios no le interesa solamente bendecirte bien, a Él le interesa bendecirte sobreabundantemente. Esa es la dimensión en la que Dios
está queriendo que su bendición se acelere sobre nosotros. Pero todo punto de bendición parte de un momento de crisis. Y el vino parte de un momento que se llama el lloro. Hay que llorar, ¿verdad? Pasar por ese momento de quiebre, pasar por ese momento de dificultad, va a asegurarles finalmente a los que van a recoger la vendimia que de acuerdo a lo que esas plantas lloren, así va a ser la cosecha de buena en lo que van a recibir. Qué increíble, ¿verdad? ¿Qué señal aquella que aparentemente en la planta, desbordando su savia abundantemente, le da a entender a quienes son conocedores de la materia que esa va a ser una extraordinaria cosecha para producir un vino que va a quedar enmarcado en la historia de quienes de alguna manera se reconocen en el tema entendidos? ¿Cómo entra Jesús en la historia de esa familia justamente en un momento de crisis para que justo después de más de 2000 años nosotros todavía sigamos teniendo en consideración que las cosas que Dios hace duran para siempre? Que la bendición que Dios pone sobre nuestra vida no está pensada simplemente en que dure para un día, para 2 días o para que tengamos un buen momento, sino para que lo que Dios está preparando para hacer en tu vida impacte incluso a las próximas generaciones, que ni siquiera todavía están pensadas en ti y en mí. Lo que Dios está haciendo hoy en medio de nosotros, aunque esté produciéndose en medio de un momento de crisis, está tensando el arco para que tú puedas ser enviado mucho más lejos. Cuando el arco se tensa hacia atrás, lo que está preparando es una fuerza necesaria de impulso para que tú puedas salir disparado hacia adelante. Y quizás este momento que pareciera un momento de retroceso, un momento de prueba, un momento en el que todo, antes de pensar que se impulsa hacia adelante, pareciera que va hacia atrás, es Dios tomándose el mayor impulso para ponerte en un lugar de bendición mucho más adelante. Y eso lo va a decir el salmista. El salmista va a decir: tú eres quien tensa el arco y como una saeta en manos de valiente me pones en el campo de la victoria. Es Dios quien en medio de todo, vuelvo y te digo, de lo que podamos pensar, un momento desastroso, nadie quiere vivir en medio de su matrimonio, escuchar: se dañó la carne. Ay, nadie quiere oír eso. No, la comida se dañó. Usted le dice eso a unos novios y se armó una crisis, ¿verdad? No, imagínate, la comida se dañó. Dios mío, si en lo que usted más se ocupa en una fiesta es que la comida quede al pelo, así, todo el mundo va a hablar mal de la comida. Pero usted se esfuerza porque sea la mejor, ¿verdad? Esa es la verdad. A alguien no le va bien, no le faltó, así, por ese espíritu de inconformismo que en la unción no hay. En la unción no hay. Pero usted le pueden servir 3 carnes, 3 arroces, y usted siempre dice: oye, pero faltó algo. Oye, qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Te traen la cipote, plato de sopa con 2 costillas, con buena vetualla, yuca, arroz. Ay, no sé, le faltó como el toque. ¿El toque de qué? Oye, dale gracias a Dios. ¿Ah? ¿Ah? Juegue. Le faltó cilantrico. Pero ya. Oye, qué cosa increíble. Mao, ¿te acuerdas que teníamos un amigo así? Juegue. Oye, no, así no puede ser. Tienes que darle gracias a Dios. Tienes que glorificarte, darle gracias a Él, porque vuelvo y te digo, en medio de los tiempos y la dificultad que puedas estar viviendo, si el arco está tensado, Él está preparándote para lanzarte más adelante. Esa es la visión que tú tienes que tener. Hubo un momento de crisis, hubo un momento de dificultad, en medio de lo que nadie quiere vivir. ¿Quién quiere vivir crisis? Nadie. ¿Quién quiere pasar por problemas de escasez? Menos. Nadie quiere vivir momentos de escasez. Nadie. El que me diga que a mí que le gusta es mentiroso. Porque ni al Señor Jesucristo le gustó. Claro, no se lo dijo al Padre. Le dijo: sácame de este rollo, yo no quiero estar en este rollo. Pero que se haga. Entendió que el arco se estaba tensando,
que quizás parecía que la situación estaba yendo hacia atrás, pero lo que Dios estaba preparando era el mejor tiro de la humanidad, un tiro que te iba a poner en el plano de la gracia y de la redención. Todo proceso que Dios está a través de tu vida hoy haciendo, está pensado en bendecirte, escúchame, en bendecirte, no en destruirte. No creas las mentiras que el enemigo esté diciendo. Aquella mujer a la que Dios usó para encarnar a su Hijo Jesucristo, nos da una declaración profunda de sometimiento a la voluntad de Dios. Aquella mujer entendió que había un momento de crisis, pero entendió que estaba con ella el que la podía resolver. Hagan lo que Él diga, entendiéndose que sométanse a su voluntad. Por muy loco que parezca, y muy seguramente María ya estaba entrenada en ver a Jesús hacer una que otra cosa que no tenía sentido, porque les da una instrucción bien certeza, como si estuviera preveyendo lo que su hijo iba a mandar a hacer. Y escúcheme, lo que su hijo iba a mandar a hacer era una cosa descabellada. La gente no quería agua, la gente quería vino. La gente no quiere pasar por los momentos difíciles, la gente quiere son soluciones. Pero María entendía que en el corazón de Jesús estaba la respuesta para aquella crisis. Usted tiene que entender que el corazón de Dios está conectado con la respuesta que usted necesita. El corazón de Dios no está lejos de su realidad. No te has apartado de mí jamás, va a decir el salmista. No se ha apartado de mí tu oído, ni tus ojos han dejado de cuidarme. Entonces, aquella situación que María expresa y le dice a ellos, hagan lo que Él diga, es una determinación y una fe incondicional, sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a ocurrir. Ella decide creer que va a haber una solución. ¿O no es lo que está expresando? Cuando ella declara con determinación, hagan lo que Él diga, no estás pensando en que Jesús no va a resolver el problema. Ella está segura que lo va a resolver. ¿Cómo? Es asunto de Dios, pero usted encárguese de obedecer. ¿Cómo Dios va a resolver los problemas por lo que tú puedas estar pasando? Yo no lo sé porque no sé ni de los míos. Pero yo tengo la certeza que como María, la respuesta está en hacer lo que Él nos mande a hacer. Y eso va a provocar una aceleración de los tiempos. Fíjate que en Lucas hay otra historia de una mujer que también había intentado, en Marcos 5, está la historia de la mujer del flujo de sangre. Ustedes la conocen también. Esta historia tiene un elemento particular. Esta mujer llevaba ¿cuántos años? ¿Usted la conoce? 12 años. Lo había intentado todo. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Escúcheme, 12 años lidiando con una situación. Eso era más crítico que un vino de un momento. Porque usted me podrá decir, bueno, usted se aguanta un lío de un día, 2 días, pero 12 años. Algunos de nosotros llevamos un mes y ya le queremos dar la patadita de la buena suerte al Señor, ¿verdad? 12 años, ¿usted se imagina hasta dónde se tensó ese arco, Mao? ¿Hasta dónde llegó? El arco 12 años tensándose para atrás, porque frente a lo que ella quería echar para adelante, las circunstancias iban ¿para dónde? Para atrás. Los gloriosos misterios de Dios, que en medio de las situaciones más caóticas, Él hace los milagros más extraordinarios, inimaginables. Por eso en medio de la condición que tú puedas estar viviendo, aunque pienses que espiritualmente llevas 1 año, 2 años luchando, aunque creas que tu condición, como aquella mujer, que no creo que nadie pueda aguantar 12 años botando sangre. Es una enfermedad impresionante. 12 años votando. 12 años, no fue 1, no fue 2, 12 años en un flujo permanente, con todas las implicaciones que usted sabe que eso tenía y que no me voy a detener en eso. Intentándolo todo, luchando contra todo. No sé si eso se parece a algo en lo que usted pueda estar hoy, parecido, cercano, no sé, viviendo. Luchando contra una situación en su vida que no le ha tomado 1 año, 2 años, sino que ya lleva mucho tiempo.
en el que usted está intentando espiritualmente salir de una condición, en el que usted está intentando que algo en su vida cambie, y lo ha intentado todo. Y me encanta cuando dice que había gastado todo en médico, es decir, humanamente ella había intentado en su fuerza, en sus capacidades, en su voluntad, y no sé si eso le suena cercano a usted. Cuando en nuestra voluntad, cuando en nuestro deseo, cuando en nuestro ánimo le queremos pedir y arrancar a la vida poder cambiar una situación y no la podemos cambiar. Y a mí eso me habla de las luchas del carácter en el corazón del ser humano. Para mí esas son las luchas más fuertes que un ser humano puede vivir. Cuando intenta cambiar aquellas áreas de su carácter que no solamente infligen dolor a él, sino que causan dolor a otros. Y luchas con eso, y va 1 año, y van 2 años, y quizás llevas toda tu vida de cristiano intentando cambiar una situación que no ha cambiado. Y lo has intentado todo, has orado, has ayunado, has pedido oración, todo lo necesario. Pero la pregunta es, ¿qué falta para que se pueda dar esa aceleración de la bendición de Dios? Un buen vino podía tomar de las magnitudes del vino de las bodas de Canaán por lo menos unos 20 años. Eso dicen los teólogos y los historiadores y los enólogos y los que saben de la materia. Y Jesús tomó un proceso de 20 años y lo volvió en un instante. Un proceso de 12 años de lucha lo volvió en un instante, lo aceleró. El tiempo de cambio en el que Dios nos está metiendo. Y esto nos pone un poco en sintonía con lo que es el tiempo de Gedeón. Dice la historia de Gedeón ahí en Jueces, en el capítulo 6, que el pueblo de Israel llevaba mucho tiempo viviendo una opresión de los madianitas. Se robaban todo, les quitaban todo, estaban viviendo un tiempo de miseria, de hambre, de muerte, de temor, un tiempo tan terrible que la Escritura dice que Gedeón, usted conoce la historia, estaba escondidito en un lagar, limpiando las últimas ramitas de trigo que tenía. Estaba escondido porque sabía que si lo veían los madianitas tenían especies, por ahí hay uno que tiene un poquito de algo, y le caían encima. Pero la presencia de Dios aparece para decirle a Gedeón, yo voy a cambiar esta situación. Escúchame, y a veces estamos tan acostumbrados a la situación que Dios nos habla que la va a cambiar y nos resistimos a creerlo. Es impresionante. Y he hablado con gente a la que le digo, no te preocupes, hay que mantener la fe. Ay, pero yo ya no sé si eso va a ser verdad o cuándo va a ser. Porque pareciera que el momento de prueba generara en ti una muralla de incredulidad. Y pareciera que el tiempo que está pasando, en vez de madurar tu fe y hacerla más buena, pareciera que estuviera haciendo todo lo contrario. Y que tu fe con el tiempo, como el buen vino, se volviera más fino. Entonces no ocurre así, sino que pareciera que tu fe, a medida que va pasando el tiempo, se va deteriorando. Y aquella mujer tenía 12 años, pero escúchame, aquella mujer hizo un cambio en toda su generación, hizo un cambio en su propia vida, cuando a sí misma se declaró las mismas palabras de María. Hagan todo lo que Él diga. Las palabras de esta mujer, bueno, si yo toco a ese hombre, lo que Él diga va a cambiar mi situación. ¿Tenía o no tenía la seguridad? Corrió todos los riesgos, usted conoce la historia, la podían matar, la podían apedrear. Esa mujer estaba comprándose todo el balote para que le fuera mal. A lo que le gustan los números, no sé, en medio de 1 millón de posibilidades, ella tenía la mínima fracción de que algo resultara bien. Pero cuando tú pones tu mirada y tu confianza en Dios, frente a todas las posibilidades que no sea posible, Él dice, es posible. Frente a todo lo que en tu intelecto, en tu capacidad pueda decir, esto no lo puede cambiar nadie.
o tu fe quizás desgastada, quizás casi que derribada, o tu fe casi que menguada, o tu fe casi que extinta, te puede estar diciendo que las cosas de Dios no son ciertas, que nada va a cambiar, que tu fe, que esto, porque son las crisis que el enemigo va a traer. Por eso María hace una declaración que para lo que tú y yo estamos viviendo es la respuesta. Hagan todo lo que Él diga. Y esta mujer de los 12 años lo afirma. Si yo lo toco a Él, esta situación va a cambiar. Y dice el texto, sigue diciendo, ¿verdad? Esta es la de Jueces. Dice, y vino el ángel una mujer, deja esa, pastor, gracias. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada de nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde del manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y fíjate, el evangelista después explica qué es lo que mueve a aquella mujer a ese acto de fe. Dice, siguiente, pastor, por favor. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con el maestro, las multitudes te aprietan, te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Había salido poder. Poder venir al encuentro con Jesús es saber que si tú tocas su presencia, que si tú vas a Él con la disposición de creer, el poder de Dios sobre tu vida va a acelerar lo que nadie puede acelerar, va a cambiar lo que nadie puede cambiar, va a resolver lo que en tu intelecto nadie puede resolver. El Rey de Gloria está dispuesto a hacer todo lo inimaginable porque se aceleren y se cambien los tiempos en ti, pero ¿estás tú dispuesto a creerlo? ¿Tienes tú la certeza? ¿Estás enfocado en eso? Aquella mujer se enfocó, a propósito de este texto, esta palabra que está aquí. Aquella mujer quizás se había enfocado en muchas cosas y le habían fallado. Y me encanta eso, ¿sabes qué? Porque a ella no le había fallado cualquiera, le habían fallado los médicos. Se supone los que sabían. Y tú tienes que estar preparado para que yo te falle, para que el pastor te falle, para que todos te fallen. Tú tienes que estar seguro, tú tienes que estar seguro y convencida que nosotros no somos la respuesta para ti. Tú tienes que estar convencido que tú no me puedes mirar a mí, que tú no puedes mirar a nadie, a ninguno ni a ninguno, a nadie tú puedes mirar distinto que a Cristo. Porque si tú lo intentas todo desde mí, tú estás perdido y de paso te estás llevando a este servidor que está aquí. Tú no puedes hacerlo desde la perspectiva de que yo sea el que cumpla todas tus expectativas y vienen. Yo no lo voy a hacer. Pero aquella mujer entendió, a propósito de esos 12 años, que ella tenía que rendir su vida por completo a Jesús. Hagan todo lo que Él diga. Respondan a sus exigencias, respondan a sus demandas, aunque parezca que no tienen sentido, aunque parezca que no tienen razón. ¿A quién se le ocurre, si los médicos no han podido sanarte, que con solo tocar a alguien te vas a sanar? ¿De dónde sacó esa mujer eso? ¿Qué puso en el corazón de esa mujer que sin siquiera que él orara por ella, que sin siquiera que él la tocara, sino que ella pudiera ir? Es un cambio de paradigma. Es un cambio completo de paradigma. Es lo que María le hace entender a los que están ahí. Cambien su paradigma, porque en medio de nosotros está el Rey de Gloria, en medio de tu vida, en medio de la mía. El paradigma tiene que cambiar. Lo que crees, cómo lo piensas, cómo lo sueñas. Ya no sueñes desde tu fuerza, ya no sueñes desde tu capacidad. Sueña desde Dios. Cree desde Dios, actúa desde Dios, muévete desde Dios. Por eso la Escritura dice que para el que cree todo es posible. Y seguramente estas dos mujeres sabían que era posible, sin saber cómo, pero lo sabían. Quizás tú y yo no lo sabemos, ni siquiera lo alcanzamos a saber, pero para el que cree en Él, todo le es posible. Y aquella mujer pensó, digo, no sé, voy a tocarlo, pero yo estoy seguro, me voy a enfocar. Y en medio de una multitud de gente,
A propósito de la visita que tenemos de Francisco, ¿verdad? La gente, a pesar de que haya 10.000 policías, no se enfoca en la policía, se enfoca en Francisco. Y a pesar de que haya miles más en derredor, a la gente no le importa. La gente se enfoca en ir a él. Usted tiene la capacidad para quitar su mirada de las circunstancias y ponerla en Dios. Usted tiene la capacidad, usted está hecho para que su confianza pueda estar puesta en Dios. Porque si estas dos mujeres lo pudieron hacer, usted lo puede hacer. Si estas dos mujeres fueron capaces de entender que Dios podía acelerar los tiempos, porque ambas situaciones tenían implícito el tiempo. El vino necesitaba tiempo y esta ya había invertido tiempo. Es decir, que cuando el tiempo no está, cuando no hay condiciones, el único que puede hacerlo es Dios. Entonces no tienes nada que perder, corre los riesgos y créele. María no tenía nada que perder. Hagan lo que él diga. Esta no tenía nada que perder, se metió por en medio de la multitud, la machacaron, la pisaron, le podían decir lo que sea. Yo lo voy a tocar, a él yo lo tengo que tocar. Yo tengo que ir a él, yo tengo que poner mi mirada en él. Ay, ¿qué fue que me hicieron? Ay, que no, es que aquello, es que lo otro. Y mientras tanto tú sigues desenfocado de donde tienes que estar, puesta tu mirada. Y en el Antiguo Testamento hay un hombre que también me sorprende por su capacidad de entender lo que Dios podía acelerar los tiempos, y es la historia de David. Usted la conoce. Dice que Goliat llevaba 40 días con sus noches y todos los días salía Goliat. Geno era más grande que tú, Geno. Salía Goliat a gritarle, se dejó joder. Sí, señor. En Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 45 y 46, hay una resolución parecida al de estas dos mujeres. ¿Tú quieres acelerar los tiempos de Dios en tu vida? Ten la resolución de creerle. Decide creerle a Dios. No es fácil. No es fácil creerle a Dios cuando todo te está diciendo que no. No es fácil. Yo no te estoy diciendo que es fácil. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pero escúchame, te he venido diciendo, no una violencia para que tú estés encarnizado peleando contra el diablo. Tú no tienes que pelear con el diablo. Tu lucha no es contra el diablo. No sé si tú has leído la Biblia, pero él está vencido. Tu foco tiene que ser pelear desde la verdad en donde tú estás plantado. Dios ha dicho de mí que soy simiente de bendición. Dios ha dicho de mí que yo heredaré las naciones. Dios ha dicho de mí que yo voy a ser bendecido. Dios ha dicho de mí que a mí van a venir a prestarme y que yo no tomaré prestado. Dios ha dicho de mí que yo seré cabeza y no cola. Dios ha dicho de mí que Él me ha puesto por heredad de las naciones. Si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y David hace algo parecido aquí. Fíjate, Goliat todos los días salía. ¿Dónde está el ejército? No sé qué. Y el más grande del pueblo de Israel era Saúl, su rey. La Biblia dice literalmente cuando lo describe, que cuando toda la asamblea de Israel se ponía y se reunía, Saúl era fácil de distinguir porque él sobresalía sobre todos. Él se veía. ¿Dónde está Saúl? No se podía esconder. ¿Verdad, José? Que ahí te están cobrando, dile que no estoy. Saúl no podía hacer eso. No podía. Oiga, pero parece que en medio de las situaciones difíciles, escúchame, lo que no puedes hacer en condiciones normales, situaciones difíciles a veces lo haces para mal. Y Saúl lo que no podía hacer de esconderse de escogido en una situación difícil lo estaba haciendo. Dice el texto que estaba metido en su tienda
escondido, encogido allí, temiéndole a Goliat. Y Goliat todos los días y todas sus noches dice que salía y los insultaba y los gritaba y le decía: ¿dónde está su Dios? Venga a saber, tírenme al más bravito de ustedes a ver. ¿Quién es el más bravito de ustedes? Ese tal Mao, tráiganmelo acá para que vean que yo, ¿verdad? Tráiganmelo para que vean. ¿Cómo? ¿Quién? Nada, y todos estaban. Y llegó el de los mandados, el que estaba olvidado, porque un capítulo antes el profeta Samuel había estado buscando el que iba a ser el nuevo rey de Israel. Tú has sido ungido por Dios para ser rey y reina, eso dice la Escritura. Tú eres real sacerdocio, tú eres un linaje escogido. Pero tú sabes que intenta hacer el enemigo, que tú desconozcas esa identidad que tú tienes. Y tú sabes cómo lo va a hacer, rodeándote de circunstancias. A María la rodeó una circunstancia difícil, pero María entendió quién era ella, pero entendió aún más quién era él. La mujer del flujo de sangre se entendió quién era ella, entendió a todos los que estaban en derredor, pero mayormente entendió al que ella tenía que tocar. Y tú parecieras que entiendes más al diablo, a los principados, a los gobernadores, a los no sé qué, a los no sé cuándo. Tú parece que entendieras más al Tricaribe, a la AAA, a todo, y que no entendieras que hay un Dios que te ha dicho que Él no te va a dejar avergonzado. ¿Cómo va a ocurrir eso? Yo no lo sé, pues no lo sé ni conmigo mismo. Pero mi resolución es creer. Y David, escúcheme, pastor de ovejas, ya yo le he contado esto, una labor deshonrosa para los israelitas, contrario a lo que usted cree. Se lo vuelvo y se lo repito, ser pastor no era la labor linda que nosotros, el pastor de ovejas, no. Ser pastor de ovejas era una labor caca, barra, porque usted no tenía tiempo en esa labor de pastor de poder purificarse. Entonces los puros y los propios, como los hermanos de David que vivían en casa, lo tenían en poco, incluso su propio padre, claro, porque era un impuro, porque él no tenía tiempo de hacerse lavamiento de manos. No, hombre, cuando esa gente quería comer, ya la comida se la habían comido las moscas. Eso tenían que hacer un pocotón de cosas, lavarse, la comida tenía que ser no sé qué, no sé cuándo, pero un pastor de ovejas tenía que comer como venía. Allá está uno y se metía el pedazo de guisado, es decir, estaba impuro. Por eso cuando Samuel pregunta, ¿dónde están tus hijos? La mentalidad del papá está en los hijos que estaban supuestamente puros, los que podían ser rey. Por eso el Señor dice, no mires a la apariencia, porque yo miro, tuyo hemos sido escogidos como linaje real de Dios. No mires lo que el mundo mira, mira lo que Dios mira de ti. Tú no me mires a mí, pues si tú me miras, bueno, yo sé también que Dios me hizo lindo, pero no me mires, o sea, no me mires desde mi exterior. Si su fe no le alcanza para crecer lindo, eso es problema suyo. A mí la fe me alcanza para eso y para más. Y cuando el espejo me dice algo distinto, ahí sí le digo, te reprendo, Satanás. Porque dentro de usted está la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no puede ser desacreditada. ¿Usted me escucha? La imagen de Dios no puede ser desestimada. Por eso una de las grandes mentiras que este mal ha hecho es poner la apariencia externa del ser humano como lo valioso. Esa es la instrumentalización y el peligro de allá afuera. Y le han hecho creer a usted y a mí que usted es valioso porque su camisa tenga un caballito o tenga 3 barritas o que sus zapatos digan no sé qué cosa. Eso está bien, si a usted no le gusta, a mí me gusta, yo lo uso. Pero eso no nos hace mejor delante de Dios ni peor. ¿Sabes qué es lo que nos hace delante de Dios valer? Nuestro corazón. Por eso David, aunque era un pastor, aunque era inmundo y tenía todos los problemas del mundo, todos, Dios lo llamó un hombre conforme a él. Cuando usted entiende que era un hombre que era capaz de hacer una declaración como esta frente a semejante lío,
Y no había tiempo de pensar en estrategia, no había tiempo de más nada, y solo había tiempo de creer, como María y como la mujer del flujo de sangre. David hace lo mismo, dice, entonces dijo David al filisteo, le habló al problema. Le dijo, tú vas a ver una aceleración de los tiempos que tú ni crees. Te has pasado 40 días y 40 noches fregando, pero hasta aquí te llegó este chiquitico, pero que este chiquito es picoso y valiente. Tú vas a ver lo que es bueno hoy. Claro, se le trabó. Le dijo, no me mires por mi tamaño, mírame por lo que mi boca está hablando. Y se paró y le dijo, tú vienes a mí, escúchame, le habló de las armas del enemigo. Usted le puede decir, mío, tú vienes contra mí, Electricaribe, Triple A, y usted se los baila. Claro. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es lo mismo. O si la aflicción del espíritu, tú vienes contra mí, contra la depresión, contra los nervios, contra el dolor de cabeza, tú vienes contra mí, contra lo que quieras. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que ha dicho que me ha hecho más que vencedor. Era un cambio radical. Lo que los tiempos se tomaban para cambiar, 40 días con sus noches, no habían podido ser cambiadas por un ejército frente a un solo hombre. Pero esas situaciones estaban por cambiar. Y le sigue diciendo, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Él no lo tomó personal, como Marta, ¿verdad? María, la una estaba por allá en otro cuento y esta estaba por acá, y el Señor le dijo, ella ha decidido tomar la mejor parte. Que tú decides si vives afanado, si vives en el cuento, o tú decides descansar en Dios. Descansar en Dios. Él decidió descansar en Dios. El Señor, escuche, oiga, qué resolución. No había peleado, no sabía cómo se iba, pero él ya tenía la certeza en su corazón de que Dios lo iba a sacar. Como la mujer del flujo, no. Si yo lo toco, la cosa, si yo voy a él y yo lo logro hacer, aquí la cosa va a cambiar. Este hombre está diciendo lo mismo. Lo mismo, está diciendo exactamente lo mismo. Si yo voy y yo lo toco y yo lo palpo, hoy mismo el Señor va a acabar este cuento. Hoy mismo. Te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Oiga, eso fue palabra contra palabra. El enemigo que le decía, te voy a enfermar. Sí, me vas a enfermar. Ve que me vas a enfermar. Te vas a enfermar eres tú, porque lo que te viene es una garrotera. No dejó. No, que te voy a sacar. El que te sacaron fue a ti. La palabra. La mujer del flujo de sangre, ¿qué declaró? La palabra. ¿Qué hizo la mamá María? ¿Qué hizo? Lo que él diga. Te lo dije en los días de ayuno. Lo mejor de la semilla está dentro. Cuando la crisis viene, ¿qué es lo que sale de dentro de ti? A estos hombres y a estas mujeres les vino una cipote crisis. Pero su boca no empezó a declarar necedad, ni quejabanza, ni miedo, ni terror. Esto va mal y se va a poner peor. Estás oyendo lo que estás declarando. Hay un mal allá afuera que toma tus palabras y dice, estás oyendo, está diciendo que le va a ir peor, entonces tiene que irle peor. Y el Señor dice, sí, Él lo declaró. El poder de la palabra. Y David le dijo, no, este cuento se te acabó hoy mismo. Hoy duermes pero sin cabeza. ¿Sí o no, amado? Hasta aquí se te acabó el asunto. Y se le paró. Le dijo, hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y te daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a la fiera de la tierra. Escúchame, o sea, le digo, no solamente voy por ti, sino que voy por todo tu ejército.
porque cortado la cabeza contigo se acabaron el resto de los líos. Sí, Señor. Hoy te vuelvo comida de golero. Dígale a sus circunstancias: hoy te vuelvo comida de golero. Eso suena bonito, ¿verdad? Pero ¿usted lo cree? No había ocurrido un 5 de lo que él estaba declarando. No había ocurrido nada de lo que él estaba declarando, pero él ya lo estaba confesando, él ya lo estaba creyendo. Él dijo: hoy va a haber una aceleración de los tiempos. Han pasado 40 días con sus noches en que no ha pasado nada. Van 12 años que no ha pasado nada. Hoy hay un tremendo lío y aquí no se resuelve esto sino con mínimo 3 años, porque ¿de dónde va a salir tanto vino en un momento? Pero cuando la bendición de Dios llega, los tiempos se aceleran. Los tiempos se aceleran. Para que toda la tierra sepa que hay un Dios en tu vida, que hay un Dios en esta iglesia, que hay un Dios al que tú le crees, que no te va a dejar avergonzado. Tú no tienes que creer. El tiempo ha pasado, la bola va rodando y yo tengo que terminar. Y yo quiero terminarle dando un pasaje que está en la Escritura. Y yo quiero animarla a que usted tome esta promesa. Amós, en el capítulo 9, en el versículo 12. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta mañana. Quiero pedirle ese favor. Amós, capítulo 9. Amós 9:13, pastor, por favor, perdona. Yo lo he traído en varias versiones porque quiero leerla. Yo quiero que tú te prepares para que tu espíritu, tu hombre y tu mujer espiritual pueda tomar esta palabra y la pueda creer. Hay circunstancias que tú y yo hemos lidiado y hemos batallado en nuestra fuerza que no podemos cambiar, pero con Dios las podemos cambiar. Escúchame, en Dios no hay batallas perdidas, ni grandes ni pequeñas. Y menos tú y yo. Tú y yo no somos una causa perdida, tú y yo somos una victoria lograda, consolidada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tú no creas a ninguna mentira del enemigo. Tú tienes un linaje especial. Tú vas caminando por allí marcado por la sangre de Cristo. Y cuando el mal te ve, dice: ahí va una y ahí va uno sellado por el Cordero de Dios. Sin importar cuán duras sean las circunstancias, yo tengo que decirte esta palabra en esta mañana. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Escúchame, ¿sabes de qué está hablando eso? De aceleración. Aceleración, aceleración. No vas a terminar de coger una cosecha cuando ya vas a estar sembrando para otra. No vas a haber terminado la primera vendimia cuando ya vas a tener que estar haciendo otra. Es un Dios que está diciendo que lo que se toma tiempo en Él es lo que tú terminas creyendo. Es el tiempo que Él va a tomarse, el tiempo que tú determines para creer sin vacilar, sin dudar. Escúchame, el Señor está diciendo que no vas a terminar, no habrás acabado de haber sembrado cuando ya vas a tener que cosechar. Es un Dios que está diciendo que lo que se toma 12 años en Él tarda un segundo, que lo que tarda 30 años en lo humano, en Él tarda un momento, que lo que nadie puede vencer, si tú lo crees con Él, lo vas a vencer. Es una promesa de Dios. Todo lo que Dios está diciendo que va a ocurrir es lo que tú creas y proclames que va a ocurrir. Dios es bueno, Dios es maravilloso. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al secador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados correrán ríos. ¡Wow! ¡Qué promesa más hermosa! Escúchame, toma la resolución de creer.
Que esta palabra sea la que impulse tu corazón como impulsó a aquella mujer del flujo de sangre, como impulsó a María, la madre de Jesús, a creer, como impulsó a David a creer. Lo que en 40 días no ha ocurrido, va a ocurrir hoy. Lo que en 12 años no ha ocurrido, va a ocurrir hoy. Y lo que se vaya a venir en Dios va a cambiar, va a ser transformado. Tú tienes que creerlo, porque tienes un Dios grande y poderoso que no ha retirado su mano sobre ti. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te pido que nos bendigas con tu Santo Espíritu, Señor. Que tu mano de poder selle esta palabra en nuestro corazón, Señor. Que tú levantes al caído, que tú avives al que quizás está pasando por un momento de desánimo. Que tú quites toda mentira, Señor, que el enemigo, que el mal está intentando plantar en nuestro corazón, y que esta semilla de vida eterna quede plantado en mi corazón y en mi mente, y yo pueda creer, Señor, que vienen tiempos para mi bendición de aceleración. Se acortan los tiempos, lo que se iba a tardar llegará pronto, Señor, porque tu palabra lo ha declarado para esta iglesia, para nuestra familia, para nuestros negocios, nuestros empleos, nuestra salud, nuestra vida integral en ti. Va a vivir un tiempo de aceleración, Señor. Las bendiciones se van a amontonar tras otra, tras otra, tras otra. Pero en la misma medida, Señor, te pido que nos ayudes a ser fiel. Así como David confesó, el Dios que me ha ayudado contra el león, contra los osos, me va a ayudar contra ti. En este momento tú puedas también traer a tu corazón volver la fidelidad, los compromisos con Dios, que puedas reconocerle a Él fiel en tus caminos, que puedas reconciliarte con Él, que puedas rendirle tu corazón a Él, y que puedas, como aquella mujer del flujo de sangre, tocar a Jesús hoy, para que Él pueda detenerse frente a ti y tú puedas retomar con Él tu comunión. Yo te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.